nos referiremos a algunos símbolos esotéricos que todo tántrica debe conocer y mostraremos por qué la práctica del yoga sexual suele fallar entre los occidentales, es decir, suele tener efectos desastrosos sobre la salud física y mental del sadhaka, oficiante de las prácticas tántricas, discípulo de las escuelas Kaula. El Tantra Yoga se fundamenta en la ciencia del aliento, que trata sobre la respiración del demiurgo en el Manvantara, un periodo de tiempo durante el cual se manifiestan los mundos por el movimiento rítmico de los 5 principios puros o tattvas del universo. En el hombre, en su cuerpo biológico, se reproducen todos los procesos cósmicos e intervienen análogamente los 5 tattvas, y también en su diferenciación sexual se refleja dramáticamente la dualidad que caracteriza a la naturaleza. Pero la función del sexo en el Pasu estuvo definida desde el principio por la reproducción y jamás se previó otro fin fuera de ese. En otras palabras, el cuerpo humano es la expresión concreta de un arquetipo Manu que se desarrolla durante toda una edad, en el marco de una raza raíz. En dicho arquetipo, el sexo cumple desde el principio una función reproductora. De allí que en el cuerpo del Pasu o del Virya perdido, el sexo apunte fundamentalmente a la reproducción, y una prueba puede verse en la sincronización de los ritmos lunares que exhibe el periodo de fertilidad de la mujer. La función sexual se ve así conectada a los ritmos del gran aliento y ceñida al proceso del arquetipo Manu. Solo la incorporación de la herencia hiperbórea a la sangre del Pasu ha posibilitado que surja la idea de dar al sexo otro sentido fuera de la mera reproducción animal, idea que, por otra parte, hubiera sido inconcebible para el mísero Pasu. Métodos hiperbóreos para el aprovechamiento del sexo en favor de la reorientación estratégica del Virya han habido muchos en los millones de años que los espíritus llevan de cautividad. El Tantra Yoga es solo el último de ellos, que la sabiduría hiperbórea ha enseñado para la edad Kali y al que se ha sometido a una terrible confusión cultural por el sincretismo con el budismo, el dualismo Sankhya, el monismo Vedanta, la equiparación de las fuerzas con los mitos del panteón hindú, etc. Hoy el Tantra es una filosofía irreconocible desde el punto de vista de la sabiduría hiperbórea, a la cual la sinarquía ha lanzado en Occidente como uno más de sus artículos de consumo. Pero lo que lo torna particularmente nocivo es la práctica del yoga sexual sin poseer las antiguas claves simbólicas, especialmente el concepto hiperbóreo sobre la yogini o mujer tántrica, que es la condición principal para que el yoga cumpla su fin. Muchas personas imprudentes en Occidente se lanzan a la práctica del yoga sin comprender que tales ejercicios son una parte mínima de una filosofía de vida o modo de vida que en Oriente se cultiva desde el nacimiento hasta la muerte. Mientras se trata de yogas que solo propenden a fortalecer la concentración mental o la vitalidad física, el peligro no es mayor, pero cuando se entra en contacto con las energías ígneas, como en el Tantra Yoga, la situación cambia desfavorablemente para la salud del imprudente. Sin embargo, no vamos a condenar la práctica de las técnicas sexuales tántricas,
sino a indicar cuándo un occidental puede recurrir a ellas sin peligro, dado que las mismas forman parte de la sabiduría hiperbórea. Ante todo, recordemos que la estrategia es el modo de vida de un virya hiperbóreo y que la estrategia es un medio para alcanzar un fin. El fin declarado de los viryas hiperbóreos es el regreso al origen. La conquista de ese fin implica distintos pasos. El virya despierto, el que ha vislumbrado el origen y se ha orientado en la búsqueda del bril, puede seguir cualquiera de las 7 vías de liberación que se escuchan en el canto de amor de los siddhas hiperbóreos. El Tantra es otra de las vías secretas de liberación y por lo tanto persigue el mismo fin declarado, despertar al virya y conducirlo al origen, a la conquista del bril. ¿Cómo se propone el Tantra cumplir ese objetivo? Transmutando el cuerpo físico del sadhaka e inmortalizándolo durante la práctica del maituna, el acto sexual, liberándolo así de las cadenas kármicas y permitiendo que se manifieste en él la conciencia del espíritu hiperbóreo. Llegado a tal estado, con su cuerpo de Vajra y su conciencia gnóstica despierta, se es ya un siddha, un ser capaz de aplicar la posibilidad pura que brinda el bril y abandonar, si lo prefiere, el universo material. Este es el verdadero fin del Tantra, y se equivocan quienes solo aprovechan sus prácticas para obtener mayor placer del acto sexual. Y aquí finaliza este artículo. Finalmente, quiero añadir que el autor ha comenzado este artículo diciendo que aquí se refiere a algunos símbolos esotéricos que todo tantrika debe conocer y muestra por qué la práctica del yoga suele fallar entre los occidentales, es decir, suele tener efectos desastrosos sobre la salud física y mental del sadhaka, oficiante de las prácticas tántricas. También aporta alguna bibliografía acerca de la filosofía y de la yoga tántrica. Empieza con textos tradicionales como el Kularnava Tantra, el Tantra Kaumadi, el Shakti Sangana, el Tantra Sattva, etc. Añade que también debe leerse los libros de Jean Rivière, el yoga tántrico y ritual de magia tántrica hindú, de Arthur Avalon, de Serpent Power y otros, de Omar Garrison, yoga y sexo, el clásico de Rama Prasad, las fuerzas sutiles de la naturaleza, y finalmente toda la obra de Miguel Serrano. Ahí queda dicho para quien le interese. Por mi parte, yo ya me despido hasta el próximo día, en el cual hablaremos de la vía húmeda del Tantra Yoga. Así que aquí os espero. Un abrazo a todos y adelante con fuerza.